Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más de este canal, en el que vamos a ver cómo soldar componentes SMD. Principalmente vamos a ver dos métodos, uno que es con aire caliente y otro con el soldador de estaño tradicional o también llamado cautín. Los componentes SMD son los que van montados en superficie, por lo tanto la soldadura es diferente a los componentes que son pasantes, es decir, que tienen patillas largas y pasan a través de la placa y se sueldan por el lado contrario. Vamos a ver las herramientas que son necesarias para hacer los dos tipos de soldadura, tanto la soldadura con estaño como la soldadura con aire caliente. Habrá herramientas que sean comunes. Lo primero que vamos a necesitar es un soldador de estaño con una punta fina. Además vamos a necesitar un estaño, preferiblemente de pequeña sección. Después necesitaremos algo para proteger la electrónica en el caso de que sea necesario, como por ejemplo esta cinta Kapton. Para la soldadura de aire caliente necesitaremos pasta de soldar, que son un fundente con pequeñas bolitas de estaño, además de unas pinzas para poder colocar los componentes en su lugar correcto. También utilizaremos un poco de flux y alcohol isopropílico para limpiar las superficies tanto antes como después de soldar. También será muy útil un soporte para la placa para la PCB para poder soldar cómodamente sin que se nos mueva cuando estemos soldando tanto con el soldador como con el aire caliente. Para probar vamos a utilizar esta placa, que es una placa de entrenamiento de soldadura SMD en la que viene una PCB con diferentes componentes como pueden ser resistencias, integrados y también algunos transistores, además de otros componentes como LED y diodos. Vamos a sujetar la placa en el soporte de PCBs para que no se mueva mientras estamos haciendo la soldadura. Lo siguiente será limpiar la superficie con alcohol isopropílico, aunque ya viene bastante limpia, nunca viene de más limpiarla un poco con un bastoncillo de alcohol isopropílico. También podemos utilizar un cepillo. Lo siguiente será añadir un poco de flux en el centro donde vamos a soldar el componente. Esto nos ayudará a que el componente se quede quieto y no se mueva. Y vamos a añadir pasta de soldar. La añadiremos muy poca cantidad en las pistas donde queremos que suelden las patillas. Es importante no pasarse con la cantidad porque si no sobrará demasiado estaño y se crearán demasiadas bolitas. Lo siguiente es, con la ayuda de las pinzas, colocar el componente siempre fijándonos en la posición que tiene que ir. Todos los componentes llevan una marca en una de las esquinas, uno de los extremos, y una vez que tenemos colocado el componente en su sitio, empezamos a aplicar aire caliente. Cuando vemos que se empieza a fundir, empezamos a hacer círculos para que se caliente de forma uniforme todas las patillas y el estaño, que está en forma de bolita junto con el flux, se vaya uniendo, se vaya fusionando tanto a las patillas como a los pads donde debe ir soldado. El componente se irá a su sitio solo. Lo siguiente será limpiar con alcohol isopropílico muy bien toda la zona para evitar que queden bolitas y restos de flux. Si vemos que ha quedado alguna bola adherida, nos ayudaremos con las pinzas para quitarla y seguir limpiando toda la zona para que no quede nada, ningún resto ni de flux ni de estaño. Y aquí podemos ver cómo ha quedado la soldadura. Debemos de comprobar de que todas las patillas estén bien soldadas, que estén haciendo contacto y asegurarnos de que no hay ningún resto entre las patillas. En el caso de que queramos desoldar, el proceso es el inverso. Añadimos flux a las patillas y empezamos a aplicar calor, haciendo círculos para que se caliente todo por igual. Una vez que vemos que está caliente, con ayuda de las pinzas, retiramos el componente. Ahora añadimos un poco más de flux. Al estar la placa caliente, se funde al ponerlo. Y lo siguiente será, con cinta de desoldar y un poco de flux, quitar todos los restos de estaño que están en las patillas. De esta forma volvemos a dejar la placa tal cual estaba. Esto nos sirve tanto si nos hemos equivocado a la hora de soldar el componente, como si lo que queríamos es sustituir un componente defectuoso o dañado. De esta forma dejamos la placa preparada como si estuviese nueva. Y con un poco de alcohol limpiamos toda la zona. Ahora, para soldar con el soldador, el proceso es parecido. Añadimos un poco de flux y deberemos de estañar todas las patillas muy poco, o sea, solo que quede una pequeña capa de estaño. Para ello, con el soldador y el estaño de poco calibre, vamos soldando todos los pads. Añadimos un poco de flux y colocamos el componente en su sitio. Al tener que hacerlo patilla por patilla es un poco más complicada la colocación. Por lo tanto, lo que deberemos hacer es colocar más o menos el componente en su posición y, sujetándolo con las pinzas, soldaremos una de las patillas. Una vez que tenemos la patilla soldada, ya nos será más fácil ir colocando las demás patillas e irlas soldando. Si vemos que se nos ha movido y no ha quedado centrado, podemos aplicar calor a las distintas patillas y irlo moviendo con la ayuda de las pinzas hasta que quede el componente colocado en su sitio. Una vez ha quedado bien soldado, limpiaremos
otra vez todo el componente y toda la superficie para eliminar todos los restos de flux que puedan quedar y algún resto de estaño que también pueda quedar por las patillas del componente y alrededor del componente. Y después nos aseguramos de que está todo limpio y no hay ningún cortocircuito entre las diferentes patillas del componente. Ahora vamos a ver cómo soldar una resistencia. Esta resistencia es mucho más pequeña y el proceso será parecido. Limpiamos la superficie, añadimos un poco de pasta de estaño y colocamos el componente en su sitio con la ayuda de las pinzas, con un poco de flux. Una vez colocamos el componente, deberemos aplicarle calor. En este caso es un componente, una resistencia muy pequeña, SMD, aunque las hay más pequeñas en el kit, y deberemos tener cuidado de que con el flujo de aire no sea demasiado y se nos mueva, como en este caso, que con el flujo del aire se ha movido y se empieza a deslizar, ya que está flotando encima del flux. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es bajar el flujo del aire y además también con la ayuda de las pinzas sujetar la resistencia para poder soldarla. Una vez que lo hemos soldado, comprobamos que no se mueva y volvemos a limpiar con un poco de alcohol isopropílico. Ahora vamos a ver un ejemplo real de cómo desoldar y soldar un componente SMD de una placa, en este caso una controladora de vuelo de un dron, y lo que haremos es proteger con cinta Kapton los demás componentes, añadimos flux en las patillas y empezamos a aplicar calor con la pistola de aire caliente. Le damos a los dos lados de las patillas y cuando vemos que empieza a estar fundido el estaño, con la ayuda de las pinzas solo tendremos que tirar y el componente saldrá solo. Volvemos a repetir el mismo proceso en el que con un poco de flux y la cinta de desoldar, la cinta wick, desoldamos todas las patillas, todos los pads, le quitamos todo el estaño sobrante para luego añadir un estaño nuevo. Con un poco de flux añadimos otra vez la pasta de soldar, la pasta de estaño, que sea muy poca cantidad para que no se creen después bolas con exceso de estaño, y una vez que lo tenemos volvemos a colocar el componente en su posición. Siempre hay que tener cuidado de que esté en su posición correcta. Una vez lo tenemos empezamos a aplicar calor con la pistola, con el soldador de aire caliente, haciendo círculos. Cuando vemos que se empieza a fundir el estaño podemos alejar un poco para que no se mueva el componente y teniendo controlado el flujo del aire. Una vez que hemos visto que se ha fundido todo el estaño podemos parar y dejar que se enfríe un poco. Una vez esté frío volvemos a limpiar todo con alcohol isopropílico para quitar todos los residuos y todos los restos de estaño. Y aquí vemos cómo ha quedado el componente soldado perfectamente. Si os ha gustado el vídeo suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.